No sé cuántos días llevamos en Irlanda, pero seguimos viajando por este país y nos seguimos sorprendiendo y maravillando con los paisajes. Este punto ni siquiera está marcado en ningún lado. Veníamos por la ruta y dijimos, mirá lo que es esa montaña, paremos un segundo acá a contemplar el paisaje porque es impresionante. Realmente te dan ganas de parar a cada minuto, a disfrutar de las vistas, a sacar fotos, a filmar. Pasamos la noche en una playita muy cerca de acá. Ya estamos por dejar la República de Irlanda y cruzar la frontera para llegar a Irlanda del Norte, nuestro próximo país. Tenemos unas 2 horitas de viaje, así que acompáñanos a recorrer un nuevo país. Tráfico complicado el día de hoy. Congestionado. No les digo que no nos deja de sorprender, o sea, veníamos de mera casualidad, siguiendo todavía lo que es la Wild Atlantic Way, la ruta atlántica, rumbo norte, cruzando todo por arriba y nos encontramos de repente con este valle. No, es impresionante esto. Hemos parado acá para mostrarles oficialmente la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. 1808 kilómetros nos marca el odómetro. Estamos a punto de dejar la República de Irlanda para ingresar al Reino Unido. ¡Uy! Pasamos a las millas. 60 millas por hora. Y cambiamos de moneda acá también, lo que hace que no... Bueno, en África había otra, pero mientras que estuvimos siempre acá en Europa, estuvimos en países que pertenecían a la Unión Europea y entonces la moneda corriente era el euro y acá es la libra esterlina, que ya le vamos a contar un poco más. ¿País número? País número 39. Bienvenidos a Irlanda del Norte, un nuevo país, y estamos en un nuevo reino, Reino Unido. Bastante, o sea, tiene muchas particularidades porque cuando salimos de España para República de Irlanda salimos del espacio Schengen, pero no habíamos salido de la Unión Europea. Ahora ya acá en Irlanda del Norte seguimos fuera del espacio Schengen y ya salimos también de la Unión Europea. Entramos a Reino Unido. Está conformado por 4 países: Irlanda del Norte, que está en esta isla, en la isla de Irlanda, y Escocia, Gales e Inglaterra, que están en la isla Gran Bretaña, que vamos a cruzar más adelante. Así que bueno, listos para recorrer un nuevo país con, como ya les contamos, varias particularidades. Por lo pronto, acá es como pasar de un pueblo a otro, no se nota absolutamente nada diferente, pero esta isla tiene muchísima historia, así que ya vamos a estar hablando más en profundidad de este tema más adelante en el video. La primera diferencia que se puede ver es las patentes de los vehículos, que en el caso de las de Irlanda, como pertenecen a la Unión Europea, tienen el mismo formato, que en la parte izquierda tenía las siglas IRL de Irlanda, y acá son totalmente, he visto en blancas y en amarillo, no sé qué diferencia tendrán, pero números y letras. Acabamos de llegar y ya hay personas acercándose a saludar, conversar. La amabilidad de la gente no nos deja de sorprender. Welcome to Ireland. Thank you. Please explore Derry. It's very interesting, the history, the walls, everything. Okay, thank Can I you. take your picture? Yeah, sure. Vamos a hacer una paradita en la ciudad de Derry, que es la primera ciudad con la que uno se encuentra apenas cruzas. Estamos en este estacionamiento que es de pago. Ahí están las tarifas. Vamos a dejar por acá arriba cuánto es la conversión de 1 libra esterlina a dólares, porque ya tenemos un gran lío en la cabeza. El almuerzo de hoy, unas hamburguesitas caseras. Completita, con huevo y todo. Esta ciudad tuvo un papel muy importante en la historia reciente de Irlanda del Norte. Fue acá donde en 1972 ocurrió el llamado Bloody Sunday, Domingo Sangriento, cuando soldados británicos abrieron fuego durante una marcha por los derechos civiles, dejando 14 víctimas mortales. Un episodio que se convirtió en uno de los símbolos de un conflicto mucho más complejo, del que vamos a conocer bastante más cuando lleguemos a Belfast.
¿Te acuerdas cuánto medíamos? Ah, bueno, por suerte está en, en metros al lado, porque recién lo vi en fits. Me suena que era 13, que habíamos dicho, bueno, si en 13 pasamos, si dice 13 pasamos. Estamos cruzando el río y un puente doble, tiene 2 pisos. Y ya agarramos ruta para visitar uno de los lugares más emblemáticos de Irlanda del Norte y además de lo que es la isla de Irlanda. Pero hay dos cositas. La primera es que tenemos tareas, quehaceres domésticos de la vida de motorhome por hacer. Por primera vez, ay, voy a interrumpir esto. Bandera del Reino Unido flameando por acá y de Irlanda del Norte, mientras estamos llegando al lugar de autocaravanas. Y la segunda cuestión es que en el lugar que queremos visitar hay que sacar entradas y nos encontramos con un cartel en la ruta que recomendaba que la saques de manera online para evitar demoras y demás. Y me acabo de fijar y para el día de hoy ya no quedan más, así que vamos a tener que visitarlo mañana. Qué increíble los paisajes. Qué bien nos ha recibido Irlanda del Norte, ¿eh? Esta isla no nos deja de maravillar. La verdad que llegamos bastante tarde al lugar donde queremos visitar, pero no queremos que nos pase lo mismo que nos pasó con los Moher Cliff en la República de Irlanda, que esperamos al día siguiente y estaba todo tapado, no pudimos ver nada, y ahora la visibilidad es buena. Entonces vamos a aprovechar y vamos a ir ahora. Nosotros hemos logrado estacionar acá en el parking número 3. Vamos a caminar hasta acá y ahí vemos qué sendero hacemos. Decidimos empezar por el sendero rojo, que es una que va por arriba, marcaba unos 35 minutos. Si no, hay otro sendero, que es uno celeste, que va por abajo, y vamos a intentar volver por ese. El estacionamiento no es nada barato, cuesta 20 libras para motorhomes y 15 para autos. Y al igual que nos pasó con los Moher Cliff y por lo que nos pusimos a leer, acá pasa lo mismo. Vos podés venir, estacionar, pagás el estacionamiento y vas caminando de manera gratuita a los acantilados que vamos a ver ahora. Y si querés ir al centro de visitantes, ahí deberías sacar una entrada que te cuesta 14 libras. Para aquellos que quieran ahorrarse el estacionamiento, una opción es estacionarse en un pueblo cercano y venirse en bus. Recién estaba buscando, una libra esterlina equivale a 1.17 euros y que aproximadamente un euro equivale a 1.17 dólares. Así que bueno, la libra es un poquito más cara que el euro y el euro un poquito más caro que el dólar. ¿Y dónde estás viendo eso? Te puedo mostrar esto gracias a que tengo datos ilimitados de Olafly. Es un golazo. Nosotros hace varios años que lo usamos y para la vida nómade que llevamos es espectacular. Llevamos 6 años viajando y durante los primeros 3, cada vez que cruzábamos de un país a otro era realmente una odisea, que lo primero que teníamos que hacer era buscar un chip para poder tener internet, y desde que usamos Olafly eso ha cambiado, porque vos podés comprar esa eSIM antes de salir de tu casa, la instalás en tu celular y la activás una vez que llegas a ese destino, y ni que hablar si usás alguna de las eSIM regionales que te cubren varios países o, como es nuestro caso, que estamos usando Olafly Plans. Es una suscripción que se puede pagar de forma mensual o anual y con eso tenés internet ilimitado en más de 160 destinos. Así que ya sea que uses una eSIM clásica para un destino puntual o una eSIM regional o la eSIM de Olafly Plans, es la forma más fácil de tener internet en tus viajes. Y en ambas opciones contás con un beneficio que se llama Always On, que siempre vas a tener 1 GB de respaldo y eso se renueva mes a mes. Y recordá que con el código Caro y Santi siempre vas a tener descuento, un 5% en las eSIM clásicas y un 10% en las suscripciones de Olafly Plans. Podés escanear los QR o te dejamos el enlace en la descripción. Miren lo que es este lugar al que acabamos de llegar. No, la vista que hay de acá. ¡Qué locura! Estamos en Giant Causeway. Me sorprende mucho, o sea, no solo acá, en todos los lugares que venimos recorriendo, el verde, y está como cortadito, pareciera ser que alguien mantiene el pasto cortadito. Claramente es imposible, porque lo hemos visto en todos lados, debe ser por la vegetación, por el clima, que crece así parejito y se mantiene cortadito. Es muy bello. Nosotros estamos haciendo el circuito rojo que va por arriba, y miren ahí abajo está volviendo la gente, o yendo en el otro circuito que
es por donde vamos a volver. Las vistas que hay acá arriba son una locura. Yo sé que estamos muy intensos con el tema, pero no podemos dejar de maravillarnos con estas vistas. Ay, ¿vos viste el color del agua? No, me estaba llamando mucho la atención la forma de las piedras ahí abajo, que ya vamos a ir más a la vuelta al sendero. Pero mirá, son como todos trozos de piedra. Eso es lo que vinimos a ver, amor. ¿Cómo? Eso es lo que vinimos a ver. Bueno, mi amor, yo no sabía que vinimos a ver eso. La verdad que está muy copado. Es lo lindo de venir a ver los lugares sin haberte spoileado. Yo no tenía ni idea que no íbamos a encontrar con esas piedras. Estoy muy sorprendido. De eso se trata, que somos una gran pareja, que hacemos un gran equipo y cada cual tiene sus tareas asignadas en la relación. Chica que todo lo sabe, ¿de cuánto es la caminata? Porque yo no tenía en mente esta caminata, ¿eh? 35 minutos. Ah, bueno, pensé que me iba a decir 35 kilómetros. No, y 25. Después vamos a bajar las escaleras y 25 era la azul. Así Bien. que una horita de caminata. Pueden contratar guía turística acá. O pueden suscribirse a este canal y mirar todos los videos para conocer nuevos destinos. No voy a opinar más del paisaje. Simplemente voy a dar vuelta a la cámara y que ustedes lo vean. Che, está muy... solo con cuidado nomás. Llegamos al punto más lejos de nuestra caminata, que es el anfiteatro. Ah, está Alucinante. re empinado. Uy, me recagué. Sí, por eso te dije. Bueno, entonces esto es lo que vinimos a ver. Exactamente. Este era el lugar top de la visita del día de hoy. La verdad que está muy copado. Tremenda la altura que tienen estos paredones. Miren. Uf. Zarpado. Lo curioso de este lugar son estas piedras. Observen la forma. Son 40.000 columnas que la mayoría tienen forma hexagonal, pero bueno, hay algunas con 5, 7, 8 lados. Parece cuando agarrás un puñado de lápices, así. Todas estas columnas son de basalto y se formaron debido a una intensa actividad volcánica que hubo en la zona a unos 60 millones de años atrás. Y este lugar ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por considerarse uno de los mejores ejemplos del planeta de columnas de basalto formadas por la actividad volcánica. Sin embargo, para los que les gustan las leyendas, tengo una para contarles de este lugar. Mientras tanto, seguimos caminando por acá y realmente es impresionante. Qué locura, o sea, qué perfectas que están. No, para mí uno de los lugares más extraños que hemos estado. La leyenda tiene de protagonistas a dos gigantes, Fionn McCunhale, que vivía en Irlanda, y Benandonner, que vivía en Escocia. Fionn quería desafiar a Benandonner, entonces construye un camino de piedras sobre el mar para poder llegar a Escocia. Resulta que cuando se acerca a Escocia ve que era mucho más grande que él, entonces decide volverse. Pero la esposa de Fionn tuvo una idea, fue disfrazarlo de bebé y ponerlo en una cuna. Entonces cuando Benandonner llega acá a buscarlo, dijo: si el bebé es tan grande, no me quiero imaginar el tamaño del padre. Entonces, asustado, se regresa hacia Escocia y va destruyendo todo el camino. Y por eso esto queda así. Me pareció muy astuta la movida del gigante, ¿eh? Disfrazarse de bebé. Bastante picarón. ¿Viste que dicen que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer? Y fue la idea de la mujer. Para brindar
Este gran día, picadita con jamón ibérico que tenemos todavía de España, una cervecita, hay unas cositas en el horno y... Una vista de las mejores que hemos tenido. Miren lo que es este lugar. Es un lujazo. Miren lo que fue la vista con la cual hemos pasado la noche. Mires para donde mires, esto es una belleza. Y el color del agua se ve muy transparente. Lo que sí no logramos darnos cuenta de dónde está la bajada a la playa. Mirá que ya miramos por todos lados, pero no. Suponemos que es como privada de los hoteles o una cosa así, no sé. Y aprovechando este tremendo paisaje. Y hay unas nubes, entonces yo no sé en qué momento se puede llegar a largar a llover. Así que aprovechando el tiempo, vamos a pegar una banderita nueva. Como ya es tradición en este viaje, vamos por nuestra bandera número 39. Esto es un espectáculo. Bienvenidos a Irlanda del Norte. Después de pegar la bandera, nos enteramos de que, en realidad, Irlanda del Norte no tiene actualmente una bandera oficial propia. Esta, conocida como Ulster Banner, todavía se utiliza para representar a Irlanda del Norte en algunos ámbitos. Y de hecho, nosotros mismos la vimos flameando en varios lugares durante nuestro recorrido. Sin embargo, oficialmente dejó de ser utilizada en 1972. I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day's yet to come. Little Lucifer. El paisaje se ve fabuloso. Este lugar es famoso, obviamente, por el paisaje y porque allá en la punta, donde están esas piedras, hay un histórico puente de cuerdas, un puente colgante, que usaban los pescadores para cruzar a las islitas y poder poner redes para pescar salmones. Algo que hoy se dejó de hacer porque la cantidad de salmones han disminuido un montón y no vale más la pena poner redes ahí, entonces simplemente quedó un puente turístico. Uno puede venir al estacionamiento donde estamos nosotros, hay algunos localcitos, el estacionamiento es gratuito, pero si uno quiere hacer esa caminata tenés que sacar una entrada que comprándola acá cuesta 19 libras, recién me fijé que si la sacás por internet te saldría 16 para adultos. Estuvimos un buen rato mirando el puente y analizando la situación y la verdad que nos pareció excesivamente caro pagar $55 para los dos, para entrar y hacer una mini caminata y cruzar el puente. Eso es nuestra opinión y lo que siempre decimos es no es una cuestión de el precio, sino como que si lo que estás pagando como que realmente lo vale. Y en nuestro caso hace un mes casi que venimos viendo acantilados, entonces como que pagar eso para cruzar por un puente nos parece un precio como desproporcionado para lo que es la experiencia en sí. Así que simplemente estuvimos un rato disfrutando de la vista y hemos encontrado un punto o un par de puntos que están un poquito más al norte que también tienen unas vistas muy lindas. En Park Fortnite y en Maps.me, cuando estábamos mirando, encontramos este lugarcito que está divino. Es un área de camping, hay mesitas y una vista fabulosa. Y por lo que vimos desde acá, había, no sé si un sendero o por lo menos un mirador hacia el puente y toda esa zona. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Wow! ¡Qué buena vista! Recopado de acá. Creo que me quedo con las vistas desde acá. Definitivamente. Para contemplar todo, digamos. Miren lo que es esto. Lo que sí te digo, que te apures a filmar porque me parece que se viene una nube allá al fondo que en breve no vamos a ver más nada.
Entre el tiempo que tardé en ir a buscar el otro lente y volver, nada, 2 minutos, se tapó. Creo que deberíamos ir a almorzar y ver si en lo que tarda nuestro almuerzo la nube pasa y puedo sacarnos fotos. Unos bifecitos de cerdo con ensalada mientras esperamos que la nube se vaya o no, que haga lo que quiera. La verdad que ya hemos disfrutado de la vista. Hicimos una paradita en la ruta para venir a ver este famoso lugar que tiene su fama gracias a que fue escenario de Game of Thrones. Voy a intentar encontrar el fragmento de la película para dejárselo acá. Es un túnel hecho por árboles naturales que tienen bastante historia. El lugar es de acceso gratuito, es simplemente una ruta que, bueno, debido a tanta fama se ha cerrado y solo es de acceso peatonal. Dicen que hace aproximadamente 250 años que se plantaron y era la entrada a una casa. Lo han plantado para impresionar a la gente que venía de visita. Mi humilde opinión, es simplemente un callejón con árboles como miles que hemos visto. La cantidad de gente que viene a ver este lugar. Nosotros vinimos sinceramente porque nos quedaba de pasada en nuestra ruta. Yo no creo que valga la pena desviar el recorrido para venir acá. Lo bueno es que está muy cerquita de todos los puntos que sí valen absolutamente la pena, que estuvimos recorriendo anteriormente en este video. Y hemos llegado a la ciudad de Belfast, la capital de Irlanda del Norte, una ciudad muy importante y con mucha historia que ya le vamos a contar, pero como siempre las ciudades grandes son un poco más complicadas, así que lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar seguro para dejar el motorhome y para pasar la noche. Por acá le hemos encontrado estacionamiento a la Jacuneta, un estacionamiento bien en pleno centro. Vamos a aprovechar a salir a comer algo. Muy similar a como hicimos cuando recorrimos Dublin, un estacionamiento que se paga solo durante el día, igual acá es mucho más barato, vale 5 libras con 60, voy a dejar la conversión acá porque todavía no la tenemos muy aceitada. Igual tampoco me acuerdo cuánto nos costaba el de Dublin. No, era carísimo, me parece que valía como 4 euros por hora, una cosa así, era muy caro. Lo que tiene acá que durante la noche no se paga y el domingo tampoco se paga, así que es una buena opción para recorrer la ciudad que se ve espectacular. Me parece muy linda esta ciudad. Miren lo que es esto. Esta esquina parece una película. Me está dando una gana de tomar una cervecita esto. Nos pusimos a buscar en internet qué bares podíamos visitar. Hay uno que se llama The White Tavern, la Taberna Blanca, que es considerado el bar más antiguo de Belfast, pero elegimos venir a otro que también es uno de los más antiguos de la ciudad porque tiene música en vivo celta y de hecho ya nos acercamos y ya se está escuchando. Se llama Kelly Cellar. Vamos a ver qué tal, pero dicen que es un bar muy típico acá de la ciudad. Llegar a Belfast marca el final de este episodio, pero es solo el prólogo de lo que se viene. Dejamos la naturaleza atrás para entrar en una ciudad que te sacude en cada esquina, el lugar exacto donde se construyó el Titanic y una capital en donde increíblemente en pleno 2026 todavía existen muros reales que separan barrios enteros. Belfast no te deja indiferente y se las vamos a mostrar completa en el próximo video.